Hola, me llamo Nayach y en este vídeo vamos a contabilizar operaciones con IVA para ver cómo utilizamos la cuenta IVA soportado, IVA repercutido. Para empezar, recordemos que para que una operación a nivel de empresa o bien profesionales lleve IVA, es que la actividad que realices empresario o profesional está sujeta y no exenta. Es decir, tiene la obligación en todo su servicio y en todas sus ventas de repercutir el impuesto. De todas formas, veremos que el concepto de la cuenta IVA repercutido, que quiere decir que lo que está repercutiendo para él no es ingreso, hay que declararlo en el mes del devengo. No exactamente siempre coincide cuando se emitió la factura y menos cuando se cobra. Pasa lo mismo con las compras que realiza el empresario, que tendrá un IVA soportado que habrá que analizar si cumple los requisitos para que ese IVA sea deducible, ya que en la declaración que hacemos a Hacienda, sea mensualmente o trimestralmente, se incluye el concepto cuál es el IVA devengado de ese periodo, separando operación interior de lo que sería intracomunitaria o operaciones que también hay que hacer autorrepercusión por inversión que no sean comunitarias. Y también separamos los tipos impositivos del IVA normal que están vigentes en el TAI y si facturo a gente que está en régimen de recargo equivalencia, los porcentajes de recargo que le cobro en equivalencia. Pues tendríamos el total de la cuota devengada y luego calcularíamos de ese periodo el IVA deducible, que lo agrupamos también por operaciones interiores, separando lo que es gasto corriente de lo que es un bien de inversión. También luego tenemos lo que se ha pagado con DUA de importación, sean mercaderías o bienes de inversión. Tema intracomunitario que vaya por autorrepercusión, la parte del IVA deducible en gastos servicios corrientes y lo que serían bienes de inversión. También veremos que de alguna forma luego hay apartados que utilizan la gente que está en porrata. Pero tendríamos la suma del IVA deducible, tendríamos la suma del IVA devengado y haríamos la diferencia. El objetivo de este vídeo es en principio ver casos prácticos para entender cuándo puedo poner la cuenta de repercutido y cuándo de poner la cuenta de IVA soportado, ya que el plan utiliza estas dos cuentas para llevar un control en cada periodo cuál es el IVA que hay que incluir, tanto el devengado como el deducible. Luego más adelante en otro vídeo ya haremos ejemplos en el cual haremos la liquidación y veremos cómo lo contabilizamos si a final de mes o trimestre tenemos que la diferencia da a ingresar, esa diferencia la pasaríamos a la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA. Si nos saliera a favor nuestro, hay más IVA deducible que IVA devengado, saldría o bien a compensar o bien de alguna forma a devolver. Por ejemplo, si la compañía está dada de alta en un especial que hay de devolución mensual. De todas formas, ya digo, la parte que tiene que ver con el asiento a liquidación la veremos en otro vídeo. En este vamos a centrar en tener bastantes ejemplos para ver el concepto de vengado y el concepto deducible. En relación con el IVA de vengado, hay que seguir la pauta para ver cuándo lo incluyo de la normativa de la ley de IVA. El artículo 75 habla del devengo en operaciones interiores. ¿Qué es lo que realmente es relevante? Si se ha producido cuando es una entrega de bienes, la puesta a disposición o la realización del servicio. Esa sería la clave para ver en qué mes o en qué trimestre hay que incluir el devengo. Al margen de la fecha factura y sobre todo no depende de si esté cobrado o no. También comentar que en el tema del devengo hay regla especial en los anticipos cuando son cobros anticipados en operaciones interiores, que en este caso, aunque se ha producido la entrega del bien o realización del servicio, el devengo se produce en el cobro. También una regla especial que veremos con ejemplos, qué ocurre cuando contratamos servicios recurrentes, en qué momento se devenga el IVA, tanto para quien lo ingresa como para quien se lo puede deducir. Ahí la clave es cuándo se pactó en el contrato que era exigible el importe. Puede ser que el servicio esté prestado, pero si se paga a 60 días
En definitiva, será a los 70 días cuando será o IVA devengado a ingresar para el que emite la factura, IVA deducible para el que realmente tiene que registrar el gasto. Luego está también sobre qué importe se repercute. Y hay dos artículos de la ley de IVA que hacen referencia a cómo se calcula la base imponible. Si la contraprestación es monetaria hay que ir al 78 y si son tema no monetario o reglas especiales hay que ir al artículo 79. De momento aquí quedaos con la idea que a la hora de repercutir el IVA tengo que tener en cuenta que si en la factura hay un descuento, ese descuento resta y todos los gastos que incorporemos al cliente, que le facturemos, como un transporte, un servicio de entrega o embalajes especiales, envase especial, entonces todo esto formaría parte de la base imponible, excepto que fueran lo que decimos suplidos, trámites que hago en nombre del cliente, eso para mí no genera ni gasto ni ingreso, ni repercuto IVA sobre esto, ni que tenga el concepto de indemnización, o bien, por ejemplo, si le estamos financiando la venta y le cobramos a 30, 60, un año y le repercutimos intereses, como esa parte es la financiera, esto está exento de IVA. Por tanto, quedemos con que los suplidos, las indemnizaciones e intereses por aplazamiento, no hay que repercutir IVA. Luego también cualquier rectificación que hagamos de una factura, por ejemplo, una devolución del cliente, hacemos un rappel, no hemos cobrado, hay que llevar una numeración separada e implicará corregir evidentemente el IVA devengado. Tenemos, ya digo, la idea es ahora ver ejemplos. En primer lugar, os he puesto un caso práctico en el cual la empresa le hace el envío al cliente durante el mes de marzo, ahí tenemos como fecha el día 7 y se factura el día 15 de marzo. Por un importe del precio inicial 30.000 euros hay un descuento en factura y se repercute el IVA. Luego el cobro de esa factura tiene lugar en el mes de abril. La pregunta, el IVA devengado, ¿de qué mes pertenece? Ha habido la puesta a disposición y se ha producido el devengo en el mes de marzo. Por lo tanto, el 15 de marzo, cuando hago la factura, ya separo lo que es la base imponible del IVA repercutido. Fijemos que aquí la repercusión del IVA la hacemos sobre la diferencia del precio inicial menos el descuento, al 21%, y es exigible el crédito al cliente. Pues aunque el cliente esa factura me la pague en el mes de abril, el IVA se ha devengado y se declara en el mes de marzo. Otro ejemplo sería aquí una rectificativa. Yo a finales de marzo hago un rappel a un cliente según el volumen de ventas que me ha hecho durante el primer trimestre. El importe de la rectificativa es de 2.000 euros más el 21% de IVA y al ser yo que emito la rectificativa, claro, el saldo queda a favor del cliente y aquí le abonamos el importe de la rectificativa el día 5 de abril. Lo importante es en qué fecha se emitió la rectificativa, el 39 de marzo. Por tanto, la corrección del IVA devengado tiene que ir al mes de marzo. Rebajamos por el rappel la cifra neta de negocios y también reducimos el IVA devengado. Por tanto, en ese mes de marzo habría en lo que es el módulo 303, en la parte de operaciones, tenemos aquí lo que es modificación de bases dentro del IVA devengado. Y aquí en la casilla 14 pondríamos la base que rectificado el importe del IVA y en negativo en la cuota la cantidad de IVA que pagaría de menos en este mes o trimestre. Ya digo, siempre que sea mi empresa la que rectifique, evidentemente lo que hay que corregir es la cuenta del IVA repercutido para que la información salga correctamente en el modelo corrigiendo el IVA devengado. Y como la cuenta del cliente, como os comentaba, si ya había cobrado todo, el saldo nos quedaría momentáneamente en negativo o a favor del cliente. Pero cuando el día 5 de abril le haga el pago del abono, cerramos la cuenta del cliente que estaría en el lado del haber por el debe y sale de la cuenta corriente el dinero. Ya digo, aquí más que nada es que si corregimos una factura emitida, corregimos el IVA devengado o el IVA repercutido.
Aquí tengo un ejemplo en el cual veremos que en el mes de marzo se ha producido la entrega del producto al cliente, pero se factura con fecha 4 de abril y el cobro tiene lugar el 30 de abril. El tema está en que cuando se vende a otros empresarios profesionales, el reglamento de facturación permite que lo que se envíe durante el mes al cliente se facture dentro del mes o la primera quincena del mes siguiente. Pero al margen de la fecha en que se expide la factura, el devengo se ha producido si el cliente recepciona los productos en el mes de marzo, el IVA se devenga en marzo, al margen que la factura esté en abril y el cobro esté en abril. Por lo tanto, tendríamos que desde el punto de vista de la empresa que vende, ya sea con la fecha de la recepción del producto o a finales del mes de marzo, debe dar el ingreso por ventas al mes de marzo y repercutir el IVA. ¿Cómo cuadramos para decir que la factura no está emitida? Utilizamos una cuenta transitoria del cliente que está pendiente de formalizar la factura. Y cuando en abril se realiza la factura, simplemente modifico y doy de baja la cuenta transitoria de clientes facturas pendientes y lo paso a la 430. Pero lo que es el IVA devengado se declara para el vendedor en el mes de marzo, obligatoriamente. Y el margen de la venta también va el mes de marzo, ya que se ha producido la puesta a disposición del bien. Aunque el cobro, ya digo, sea el día 30 de abril, no tiene nada que ver. En cambio, en el comprador tiene un problema, que aunque el devengo se produce en el mes de marzo, por tanto la entrada al almacén, sea por grupo 3 o por la cuenta de compras, habría que realizarla para cuadrar el stock con fecha de marzo. Pero no puede poner IVA soportado deducible porque no dispone de la factura. Por lo tanto, utiliza la cuenta transitoria facturas pendientes y cuando recibe la factura, aparte de alinear la cuenta de facturas pendientes del pasivo, le incorpora el IVA soportado deducible contra proveedores y luego en el pago proveedores contra bancos. Resumiendo, en este tema del devengo, el vendedor debe ingresar el IVA por devengo, aunque no haya emitido la factura, pero el problema lo tiene que el comprador, al no esperar la factura, ese IVA se lo tendrá que deducir en el mes de abril y no en el mes de marzo. Otra cuestión son los anticipos, que os he comentado anteriormente, que tienen regla especial en el criterio del devengo, y si yo percibo una cantidad por anticipado, en el momento de cobro, en esa cantidad que he cobrado, el IVA hay que ingresarlo. No hay que esperar la entrega del producto o de servicios, sino que el devengo se produce en la cantidad cobrada. Aquí tengo que un cliente de un pedido que me hace me anticipa este importe con IVA incluido al 21%. El cobro anticipado tiene lugar el 15 de marzo y la entrega del producto se realiza el 5 de abril, con un coste de 40.000 en total. En la segunda factura voy a descontar la cantidad que he anticipado y le aplicaré el IVA. Lo que hago en primer lugar es que en el cobro de la primera factura, de la parte cobrada, tengo la obligación, como dice aquí, en la regla especial del 75.2, es en el cobro cuando se produce el devengo del IVA, siempre que se trate de operaciones interiores, que se localicen en el TAI. Nunca se aplica esa regla en el tema intracomunitario, que los anticipos no devengan IVA. Yo aquí tengo cómo averiguo del total de lo que el cliente me va a pagar, qué parte es a cuenta del producto y qué cuenta va a Hacienda. Si doy el importe total que lleva incluido el IVA, para sacar el IVA siempre que hacemos, dividir por 1 más el tipo impositivo de IVA que facturaremos. Como aquí es al 21%, si al total divido por 1,21, tenemos que la base son 15.000. Pues esos 15.000 es lo que era la cuenta de anticipo, porque tendré el dinero, pero todavía no he hecho la entrega del bien, por tanto, esa cuenta 438, que es de pasivo, sustituye al ingreso por ventas, que no lo puedo dar hasta no se haya producido la puesta a disposición. Sí que esa cantidad hay que ingresar a Hacienda el IVA en el mes de marzo, el nombre del cliente y el cobro del anticipo. ¿Qué pasará cuando se produzca la entrega el día 5 de abril?
es cuando ya se ha producido la entrega y sí quedamos en eso por ventas. Por el total, se haya cobrado una parte en el mes de marzo, se cobra otra parte en el mes de abril, lo que es cifra neta de negocios, al haberse producido la puesta a disposición hay que contabilizar por el total el ingreso. ¿Qué ocurre con el IVA? Que solamente lo que voy a hacer es repercutir IVA del importe pendiente. Es decir, si el total de lo que le he vendido al cliente son 40.000 y él había facturado 15.000 con IVA, la idea es que los 25.000 queda por repercutir el 21%. Y por lo tanto queda por cobrar son 25 y el IVA de 25. Cuando lo cobre, lo cancelo y ya está. En esa operación hemos incluido en el mes de marzo la parte del cobro anticipado y el resto lo hemos incluido en la declaración del mes de abril. También comentaros que hay una regla especial en lo que llamaríamos servicios que se contratan y se prestan de forma recurrente. Tema de suministros de agua, luz, empresa de limpieza, personal de vigilancia, alquileres, son ejemplos de servicios recurrentes. Ese tipo de contratos, al margen que se va prestando cada mes el servicio y se facture, en la obligación de ingresar el IVA y que sea deducible va a depender de cuándo se ha pactado que es exigible esa factura. De ello, tiene regla especial. Por lo tanto, sobre todo, cuidados ese pacto que la factura del servicio se pagaría a 60 días, porque el IVA devengado y el IVA deducible va a ser en la fecha en que es exigible el precio del servicio recurrente y no que se haya producido previamente el devengo. Por ejemplo, tenemos una empresa del sector limpieza que lo contrata una compañía que tiene varias oficinas de coworking para que haga la limpieza de esos locales. Se pacta un precio mensual de 10.000 euros más IVA y se acordó en el contrato que esa factura del servicio prestado se abonaría a 60 días. Pongo el ejemplo de la factura que recibí o emití en el mes de marzo y que el cobro de esa factura tendría lugar a finales de mayo. Tenemos, por un lado, el que factura el servicio debe crear una cuenta que no lo incluya como un IVA devengado del mes de marzo. Le he puesto sí que está devengado según factura, pero queda diferido a que sea exigible. Pues sobre todo que el programa parametricéis el código para que ese IVA que está facturado, que son 2.100 euros, no se ingrese al mes de marzo. Queda diferido, insisto, al ser el concepto de servicio recurrente. El 31 de mayo, cuando se cobre del cliente ese IVA, y aunque no se cobrara, luego ya sería devengado, lo que haría que lo he cobrado y a la vez lo pasaría de esa cuenta transitoria de diferido a IVA devengado. Por tanto, lo que era el IVA del servicio que presté en el mes de marzo lo acabo incluyendo y declarando como un IVA devengado del mes de mayo. Cuidado también con la otra parte, porque si Hacienda no recibe el dinero, evidentemente quien contrata ese servicio también debe utilizar una cuenta transitoria de diferido, porque no es deducible en el mes de marzo, es deducible en el mes de mayo. Contrato el servicio, para mí va a las 6.29 y creo, ya digo, parametrizo una cuenta que sobre todo la factura del IVA, que será deducible y está cualificada del mes de marzo, queda diferido al mes de mayo. Y en el mes de mayo, cuando pago el servicio, hago la reclasificación, que sería pasarlo de la cuenta diferido a la cuenta IVA soportado deducible. Pues es una regla especial para todos aquellos servicios recurrentes que se pactó en el contrato que el valor del servicio se difiere lo que es el cobro a 30, 60 días, pues hay que vigilar porque luego la parte que factura no lo ingresa a Hacienda hasta que es exigible el cobro del servicio y la otra parte no se lo puede deducir hasta que de alguna forma sea exigible el pago del servicio, al margen que esté prestado. Luego también hay empresas que, como venden a minoristas, cobran un recargo de equivalencia. El recargo de equivalencia en el modelo hay que indicarlo por separado y depende el porcentaje del recargo del tipo de producto que le vendo. Si le vendo al tipo general del 21%, el recargo es un 5,2%, si le vendo al 10%, 1,4%, o bien si vendo un producto que va al 4%,
el recargo es de un 0,5. La ventaja para el minorista, que no tiene que presentar liquidaciones a Hacienda, pero la verdad es que luego asume el pagar ese recargo y el IVA como un coste más. Siempre se puede acoger al régimen de equivalencia las pequeñas tiendas que el 80% de sus ventas van a consumidor final y que el propietario de la tienda tribute en IRPF. Pues esta gente que compra mayoristas, es el mayorista el que está cobrando este recargo. Si yo facturo a un minorista que me compra artículos por un valor de 5.000 euros al tipo del 21%, yo voy a crear unas cuentas por separado para indicar el recargo de equivalencia. Los dos son IVA repercutidos, simplemente es parametrizar sus cuentas. El motivo es porque en el modelo esto ocupa casillas diferentes. Tendría primero lo que es el 21%, iría operación interior. En las casillas del tipo que va al 21 es la 0,8, aquí pondría la base y aquí pondría la cuota. Y luego en el tema del recargo, que también va ordenado, aquí hay una casilla especial temporal, pero ahora hay productos que van temporalmente al 5%, como la pasta y el aceite, y el recargo para ellos estaría en el 0,62. Por tanto, han puesto una casilla especial para este caso, pero lo otro ya sería lo que va al 4, aquí habría el recargo del medio punto, lo que va al 10%, 1,4, y lo que va al 21, aquí se pone el recargo con la base y la cuota. Así Hacienda tiene la información en el modelo de cuándo vendemos a minoristas y qué tanto por ciento le cobramos de recargo y el importe ingresamos por separado de ese recargo. Comentar que cuando una empresa está obligada a repercutir IVA, evidentemente lo tiene que hacer en todas sus operaciones. Por ejemplo, aquí estoy comentando el hecho de que yo presto servicios de apoyo a otras compañías de grupo, pueden ser informáticos, de área fiscal, de consolidación, y claro, yo refacturo esos servicios a grupo, pues aunque no sea una actividad principal de lo que es el valor que hemos pagado servicio que le presto a grupo, hay que repercutir IVA, en este caso al 21%. Y se devenga, está prestado el servicio, por lo tanto es un IVA repercutido, aunque el ingreso esté dado de alta como accesorio o otro tipo de ingresos de alguna forma de explotación. Ya digo, y también se pone IVA en operaciones de inmovilizada. Aquí he puesto un ejemplo en que mi empresa compró unos terrenos y los tenía declarados como afecto a la actividad, se dedució un IVA en la compra y al final decide vender esos terrenos, pues está obligado del precio de venta repercutir el IVA, aunque sea una operación de inmovilizada. Yo a nivel contable daría de baja del inmovilizado ese activo, daría de alta en pérdida de ganancias el margen, si lo compré por 400 y lo vendo por medio millón, 100.000, y repercuto IVA sobre el precio de venta. Pues el medio millón al 21% sería 105.000 euros, que sería un IVA devengado de ese periodo que habría que declarar en el modelo, aunque sea por una venta inmovilizado y no tenga que ver con tu actividad principal. Otra cuestión luego va a ser entender de los IVAs que soporto, ¿vale?, cuándo es deducible. Primero, evidentemente, si nos situamos en el IVA deducible, he de disponer de la factura, ¿vale? Es imprescindible para la deducción del IVA tener la factura completa o simplificada cualificada, que los tickets deben identificar el índice de la empresa y separar lo que es la base, la cuota del IVA y el total. También puede ser que hay operaciones, por ejemplo, en una importación, el documento equivalente es el DUA para acreditar el IVA deducible, o una operación de compra-venta de un inmueble, la escritura de compra-venta, para decir si la operación está sujeta a IVA o no. Luego habrá que analizar si ese IVA que está devengado tiene la condición de deducible, porque hay tipo de IVAs que están limitados. Ya lo veremos más adelante en tema turismos, de tipo de gastos, el IVA no es deducible. Y sobre todo que esté perfectamente la factura al tipo impositivo que corresponde, que no se haga que esté afecto a la actividad económica el tipo de gasto, que esté incluido en los registros de IVA, y también comentar que si hoy recibo una factura, a lo mejor del año pasado, el derecho a deducción no ha caducado, porque la normativa en el IVA devengado deducible
caduca ese derecho a los 4 años del devengo. Por lo tanto, es viable que hoy tenga una factura que en su día no la había recibido, la recibo este ejercicio, y tanto el IVA lo puedo incluir en la declaración de este trimestre o este mes y deducirlo perfectamente porque desde el devengo no han transcurrido los 4 años. Pues vamos a ver ejemplos ahora donde voy a utilizar el IVA soportado, asociado siempre a factura recibida, y vamos a ver cuándo tengo derecho a deducirme ese IVA. Yo aquí lo he puesto con el tema de comprar una serie de artículos al proveedor, a hacer un pago anticipado. En el pago anticipado no disponía de la factura, con lo cual si he pagado de forma anticipada una parte del precio y no dispongo de la factura, el IVA se difiere al momento de la entrega del producto. Yo aquí el pago lo hice el 24 de abril y la recepción del producto la recibí el 10 de mayo y pues me lo facturó el 15 de mayo. Pues, ¿cuál es el inconveniente? Que al no haber reclamado la factura de la parte pagada, de momento lo pongo como anticipo, pues no ha entrado el material al almacén en la 407, pero no puedo desdoblar el IVA, porque si no tengo factura, hasta que no disponga de la factura, el IVA no es deducible. Me he de esperar el 15 de mayo, que es cuando me lo factura el proveedor. Luego ahí en la base imponible me cobra el transporte y me hace un descuento. Por tanto, lo que decíamos, el transporte suma y el descuento resta. Sobre el total, como no había tenido ninguna factura anterior de esa parte comprada, repercute el IVA al 21, que para mí es deducible. Tengo la factura, no hay limitación, está afecto, IVA soportado, el importe total del IVA de la factura contra proveedores, y va a ser del total del proveedor cuando voy a descontar la parte del anticipo que había pagado, y quedaría por pagarle la diferencia, que se paga a finales de mayo. Pero aquí es un ejemplo para que veáis que si yo anticipo un dinero y no tengo la factura, no puedo separar el IVA y deducirme, porque requiero la factura para que el IVA sea deducible. También he puesto la idea de recibir una rectificativa. Si yo compro unos artículos y una parte de ese pedido no estaba en condiciones y se lo devuelvo y el proveedor me rectifica la factura que había emitido, esa devolución de compras para mí es un menor gasto de compras, pero a la vez debo rectificar el IVA deducible. Porque ya digo, aquí son un 21% de 3.000, son 630 euros. Por tanto, por la fecha que es la rectificativa, yo voy a corregir la deuda con el proveedor, ¿vale? Puedo poner también compras, pero si no quiero poner directamente el artículo del código devuelto, puedo crear una cuenta de devolución de compras para corregir el valor de las compras netas, que para mí eso sería un menor gasto o un menor valor del activo si fuera por el grupo 3. Y a la vez he de rectificar el IVA soportado deducible. Como es una cuenta de activo que nace y aumenta saldo por el debe, cuando hay que rebajar el IVA deducible lo ponemos en el lado del haber. Y si el proveedor me paga en definitiva la rectificativa, pues tendría el dinero, como ahí estaba con saldo negativo, es decir, a favor mío no del proveedor, a por el lado del haber que ha saldado el importe. En el modelo, las rectificativas dentro del IVA deducible ocupan una línea especial. En la casilla 40 hay en negativo las bases imponibles de lo que hemos recibido factura rectificativa y la cuota del IVA deducible en la casilla 41. Por tanto, tenemos una línea especial para indicar la corrección de IVAs deducibles que pueden ser de periodos anteriores o del mismo periodo en que hago la declaración. Luego, también aquí no solamente hablamos de IVA soportado en lo que son compras de bienes, también de servicios. Si yo he contratado el tema del agua en una compañía, tengo la factura del consumo de este mes al 10% y el pago está domiciliado en el Sabadell. Por tanto, por la fecha factura tengo un IVA soportado, que aquí el tipo impositivo hay que parametrizarlo por separado al 10%, aunque se informe de forma conjunta en el modelo, pero saber los IVAs deducibles al 21, al 10, al 4, etc. Por tanto,
tendríamos el IVA deducible al 10% de 600 euros y en el momento que se nos cargue el recibo cancelamos el acreedor, es decir, la compañía que nos suministra el agua contra bancos. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo un gasto que lo pago con visa de empresa en este caso, pero la factura no está cualificada, del tipo de tickets? Por ejemplo, aquí tenemos tickets de autopistas de varios vehículos nuestros que no están cualificados, pero que tenemos el cargo a través de una visa de empresa de la entidad CaixaBank. Bueno, pues el problema está en que al no cualificar los tickets no puedo por mi cuenta separar el IVA y deducírmelo. He de contabilizar el gasto por el total, con IVA incluido. Aquí la contabilidad del gasto lo he puesto en una subcuenta en la 629, tickets de autopista, por el total, con el IVA incluido, y como se pagó con visa de empresa, indico la visa de qué entidad financiera era, porque una cosa es el gasto a qué día va, y otro como la liquidación de la visa me la hacen a final de mes, pongo una cuenta de deudas con la entidad financiera por la visa. Luego tenemos, por ejemplo, se nos puede dar, recibe una factura que quien la emite indica que esté dado de alta en criterio de caja. Eso es un régimen especial que se pueden dar de alta empresas profesionales siempre que la facturación anual no exceda para ellos los 2 millones de euros. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta gente en la liquidación de cada trimestre incluye el IVA cobrado, en el IVA devengado y en el IVA deducible el IVA pagado. Claro, si yo contrato a un profesional que esté en criterio de caja, la consecuencia para mí es que Hacienda no está dispuesta a adelantarme un IVA que la otra parte no va a ingresar. Por tanto, cuidado porque habrá que utilizar cuenta puente y hasta que no se produzca el pago de la factura, el IVA no puedo pasarlo a un IVA deducible. Por ejemplo, tengo un abogado que el día 30 de marzo por unos servicios que me he prestado me factura honorarios por valor de 2.000 euros más un IVA al 21%, sujeto a retención sus honorarios al 15%. Pero esa factura me indica que está dado de alta en régimen especial de criterio de caja. Lo tiene que poner. Y si pone esto, automáticamente me pasa que como la factura la pago el día 30 de abril, ahí va a ser donde lo incluya como IVA deducible. Lo que es el día 30 de marzo, he de crear una cuenta transitoria de IVA soportado diferido, que es lo que hago. Por tanto, importante, el gasto lo doy, los honorarios, como coste del mes de marzo. El IVA no lo puedo incluir en el mes de marzo. Creo una cuenta transitoria que diga que si tengo la factura y es deducible pero queda diferido al pago. Este sería el nombre del abogado por el total. Y luego, cuando tengo que ingresar a la retención, cuando se exige también la factura, por lo tanto, el 30 de abril, cuando haga el pago del importe bruto, cuidado, hay la retención del 15% sobre los 2.000 euros que hay que pagarla a Hacienda y al abogado le pagamos en neto 2.120. Y a la vez que he hecho el pago he de acordarme que la cuenta de soportado diferido hay que pasarla a IVA deducible. ¿Vale? Por tanto, hay casos en que hay que mirar si ese IVA que tenga factura lo he de incorporar o he de esperar, en este caso, como está en criterio de caja el abogado, a que realice el pago para pasarlo para mí a IVA soportado deducible. También el tema de la deducción del IVA se puede dar en la compra de inmovilizada. Yo aquí he comprado un mobiliario de oficina y el que me lo vende me factura los 15.000 que dan los muebles y luego también me cobra la entrega y el montaje con 300 euros y el IVA. Bueno, pues en el momento que ha habido la puesta a disposición y dispongo de la factura, ese IVA soportado es deducible. Aquí tengo la entrada del mobiliario con el coste del transporte y el montaje y sobre el total el IVA soportado deducible por la fecha factura. Y le llamo por el movilizado, pues una operación que son muebles de oficina y no me dedico a la venta de mobiliario. Por tanto, al ser un pago de inversión va a grupo 5 y no va a la cuenta 400, pues no son mercaderías. Luego tenemos supuestos en que la ley de IVA nos limita la deducción. El primer artículo es el 95 y hace referencia al tema turismos. ¿Qué pasa con los coches de empresa? Da igual como lo tengas, si con cuotas de renting, con un leasing
o compre al concesionario el tema vehículos. Hablamos de vehículos que hay uso privado, de que el conductor de ese vehículo en su nómina tiene como renta en especie la parte de uso privado del vehículo. No hablamos de vehículos totalmente afectos a actividad económica al 100% o que estén utilizando agentes comerciales o que sean furgonetas o bien vehículos adaptados como coches de autoescuela, ambulancias, que ahí el IVA es deducible al 100% y no es salario para el empleado. Pues cuando para el directivo o para el trabajador en la nómina como renta en especie hay imputación del vehículo, este artículo 95, como hay una afectación parcial, admite como deducible de las cuotas de renting, de las cuotas de leasing o de la factura del concesionario el 50%, salvo que pueda acreditar un porcentaje de afectación mayor. La consecuencia también es que esa matrícula, ese vehículo, van hechos todos los gastos. Eso hará que el tema de la gasolina, las autopistas, las plazas de parking, en las reparaciones, también el IVA sea deducible en un 50% o grado de afectación que haya supuesto ese tipo de bien a nivel de empresa. Aquí os he reproducido donde lo indica, ¿vale? Hay que leerse el artículo 95.3 apartado 2 de la ley de IVA, tenéis ahí la limitación que le pone, ¿vale? Y sobre todo también, cuidado, porque también pueden decir que ese tipo de marca de vehículos es mucho de gama muy alta, no correlaciona con la que crece la empresa y el pago de deducción en vez de ser un 50 sea del 0%. Si yo tengo Lamborghinis como vehículos de empresa para un socio, a lo mejor ese tipo de coche para mi actividad y mi sector no tiene ningún sentido. Por lo tanto, no es deducible nada. El 0% de la cuota de renting y de todos los gastos del vehículo, ni los gastos luego, ¿vale? Evidentemente, ni en la cuota de renting, ni lo que serían los gastos de mantener el vehículo serían deducibles para la empresa. Otros casos hay empleados que tienen coche de empresa, pero se puede acreditar una afectación total porque ese vehículo se queda durante el fin de semana y de vacaciones en la plaza que tiene de parking dentro de la empresa. El trabajador tiene un vehículo de una gama parecida para su particular, por lo tanto se puede acreditar también que aunque sea un directivo o un mando intermedio y tenga un coche de empresa en 3 semanas, si no hace un uso privado no habrá imputación ni en nómina ni habrá limitación en la deducción del IVA soportado. Voy a poner ejemplos ahora de qué se hace cuando una parte del IVA no es deducible. O se suma al activo si lo compramos en el tema de coches, o lo sumo al gasto del renting o del leasing, o creo una cuenta de tributos para indicar qué parte del IVA no es deducible. Por ejemplo, yo aquí tengo una cuota de un renting de un coche de unos directivos que está incorporada una parte de esa cuota en su nómina, por lo tanto tiene limitado y aplica como derecho de deducción lo del 50%. Lo que es la cuota del vehículo sin tipo de servicios es 600 euros. Luego hay el seguro repercutido como un suplido, que está exento de IVA, y luego está la parte de mantenimiento que también lleva IVA. Por tanto, el IVA se calcula sobre 700 euros, al 21%. Lo que hacemos es que la mitad de ese IVA sí que lo colocamos en IVA soportado deducible y la otra mitad, en vez de sumar una parte, lo que es la parte de los 600 euros, a la cuenta 621 y 622, si quiero llevar un control de qué IVA estoy perdiendo, he creado una cuenta de tributos de IVA no deducible de cuotas de renting. Pero ya digo, también sería correcto incluir la parte no deducible a la cuenta del gasto del alquiler y del mantenimiento. Si en vez de tener un vehículo en renting lo hubiera comprado, por ejemplo aquí la empresa adquiere un BMW X4 para un directivo, el precio inicial es 60.000 euros, pero el tipo de acabado se incrementa en 15.000. Luego hay la parte del impuesto de matriculación y hay un IVA del 21%. Como evidentemente es directivo y hay un uso privado del vehículo, se va a deducir el 50%. Como es un tema de que adquirimos la propiedad y tengo la factura del concesionario, la parte del IVA no deducible incrementa el valor del activo aquí. No se puede contabilizar como gasto. Por tanto, yo calculo en la base imponible a efectos del IVA
es el precio del coche, los 60.000 más el tipo de acabado. El impuesto de matriculación no cobra IVA, por lo tanto es 75.000 euros el 21%, la mitad nos lo deducimos en el momento de la fecha factura del concesionario y la otra mitad la sumamos a la cuenta 218 y se va a incorporar a gasto vía cuota de amortización, pero nunca directamente. Pero la norma 12 dice muy claro que cuando el IVA no es deducible o se suma al gasto o se suma al activo. Depende de la factura si es un bien corriente o un bien de inversión. Por tanto, al ser un bien de inversión, el IVA no deducible se suma al activo. ¿Qué más tenemos? Luego aquí he puesto la factura de nuestros vehículos que tenga que ver con el consumo de gasolina. Aunque tenga la factura cualificada, esa matrícula de ese vehículo hará que solamente pueda deducir del IVA el 50%. Lo mismo lo puedo sumar a las 628 como he hecho aquí o puedo utilizar una cuenta de IVA no deducible, lo que prefiera, pero lo importante es que dentro de la declaración de ese mes solamente incorpore del total del IVA la mitad. Luego también, a nivel de decir qué tipo de IVA está prohibido la deducción, aquí es del 100%, es decir, aquí cuando tengo una factura que tenga que ver con la compra de alimentos, entradas para el teatro o temas de atención a clientes o a empleados, veremos que aunque la factura esté cualificada, el IVA lo pierdo. No quiere decir que pierda el gasto en sociedades, sino que el IVA no es deducible porque lo indica el artículo 96. Este artículo 96.1 da una lista que en definitiva desde comprar joyas en la empresa o comprar alimentos o comprar entradas para espectáculos recreativos o atenciones con clientes, por ejemplo lo típico de cuando llega la época navideña, si hacemos una comida con empleados, sorteamos premios o enviamos lotes a clientes o empleados, el IVA no me lo puedo deducir. Quiere decir que la factura hay que contabilizarla con IVA incluido, aunque el gasto sea deducible en sociedades. Aquí está luego el tema de lo que serían viajes y el tema restaurantes. Para que el IVA se pueda deducir, he de acreditar que el gasto es deducible bien en IRPF y autónomo o en impuestos de sociedades. Por lo tanto, cuidado. Como en el tema de atención al cliente, si excede el 1% el gasto no es deducible, también perdería el IVA. Pues necesito que para que, aparte que esté justificado dentro del ámbito de la actividad empresarial, de que sean viajes por motivos laborales y temas restaurantes por motivos laborales, evidentemente hace falta de que si tengo un volumen de gasto que exceda el 1% de la facturación y eso en el IS no es deducible, de atención a clientes, hará que el IVA también lo pierda. Pues requiere la doble condición, que si usted quiere deducirse el IVA, el gasto debe ser deducible en el IS. Vamos a ver ejemplos en los cuales veréis que el IVA no lo imputo como deducible, lo sumo al gasto. Por ejemplo, aquí tengo una empresa que tiene como uso y costumbre invitar un par de veces al año a eventos de tipo lúdico, que pueden ser conciertos, etcétera, a sus empleados. Aquí hemos adquirido una serie de entradas para una obra musical que hay, o un evento en el Palau de la Música. Las entradas son al 10%, tengo la factura, pero aparte de que es atención a empleados, como son entradas de espectáculos, tampoco el IVA sería deducible. Pues en la subcuenta de los gastos sociales contabilizaría el gasto con IVA incluido. Que el IVA lo pierda como deducible en la declaración de ese mes no quiere decir que el gasto en el IS no sea deducible, que lo es, y con el total, con el IVA soportado incluido. Aquí tengo lo típico. Oye, la compañía suministra a sus empleados desde agua, refrescos, zumos, cápsulas de Nespresso, galletitas, pues todo esto que se adquiere para el consumo del personal, lo mismo, la compra de bebidas o refrescos o comida o etcétera, el IVA no es deducible. Eso quiere decir que aunque la factura esté cualificada para el IS, hay que contar el gasto por el total. Luego tenemos, por ejemplo, aquí que como es una empresa que los empleados tienen dificultades para aparcar, pues tiene unas cuantas plazas de parking en pupilaje que la compañía paga y la cede gratuitamente a sus empleados. Con una atención a sus empleados, o también pueden aparcar a algunos clientes, la idea es esto,
el IVA que está soportando en el alquiler de cada mes es mayor gasto. No se lo puede deducir. Por el tema de atención al empleado al personal, esto haría que el gasto del alquiler lo contabilizáramos con IVA incluido. Y sigue un poco la idea de la norma 12, que cuando no es deducible se sume al gasto o al activo. Pero no lo puedo poner en la cláusula 32 porque no puede ir como unidad deducible en la declaración que presente este mes. ¿Qué más? Un poco por último, para ver ejemplos, ¿qué pasa cuando tenemos una factura que no pone IVA del TAE? Tengo una factura que pone un IVA de Europa, ¿vale? De los 27 países de la Unión Europea. Por ejemplo, aquí tenemos que un empresario español compra unos productos a un empresario portugués y claro, para que fuera tipo cero la factura y no la IVA de Portugal, yo tenía que darme de alta previamente con NIF comunitario en el ROI. No me di de alta, en empresario portugués me tiene que cobrar el IVA de Portugal, de origen. Con lo cual en esa compra tengo una factura que he pagado 25.000 euros más un IVA al 23%. ¿Cómo lo contabilizo? Primero, si tenemos IVAs que son de Europa, de los comunitarios, ¿vale? Los que estamos normalizados, no lo puedo colocar en la liquidación del 303. Ahí van los IVAs que de alguna forma que tenemos localizados en el TAI o que sean por inversión o autorrepercusión de temas comunitarios, tal, ¿vale? Pero en definitiva, ese 23%, ¿qué ocurre? Que al ser entre los países comunitarios hay un acuerdo, que bueno, si usted paga el IVA de Portugal, el que lo repercute lo ingresa en Portugal y usted puede reclamar la devolución. Pero para eso hay que hacer un procedimiento distinto al normal. Yo tengo que, después del trimestre de hecho de operación, o bien al siguiente año, irme a la página web de la Tributaria Española y localizar este modelo, que es el 360, que sirve para pedir la devolución de los IVAs que ha pagado el empresario español a nivel comunitario. Pues ahí se con reciprocidad. Por tanto, si mi intención es reclamar ese IVA a Portugal, cuando grabo la factura, me invento una subcuenta dentro del programa de IVAs que me envía ese IVA, lo reclamo directamente a Portugal. Y cuando ellos hago el procedimiento a través de la página web de la Agencia Tributaria Española, que acredita mi condición de empresario y mi NIF que pongo ahí de notificación de la agencia tributaria, y luego lo reenvía a Portugal y Portugal tiene 4 meses para pagarme ese IVA. Y cuando lo cobre, pondré bancos contra esta cuenta. Yo he puesto esta, pero se puede poner cualquier cuenta dentro de lo que es un derecho de cobro, que quede clarísimo que ese IVA no lo mezcléis con lo que declaréis en el 303, que lo he reclamado a Portugal y estáis pendientes de que os lo pague. Que dice a Portugal, dice a Holanda, Italia, Francia, etc. Aquí tengo, por ejemplo, otro caso que es por un tema que aunque estoy dado de alta en el ROI, claro, si yo voy a una feria a Milán, el contratar el stand, el hotel, las comidas, los taxis, yo pago IVA a Italia. Pues tengo un montón de facturas cualificadas con un IVA o al 22, que es el tipo general de Italia, o reducido al 10%. Lo mismo, cuando contáis esas facturas, como es un IVA que voy a reclamar, lo único que hago es separarlo con subcuentas, no hay más soportado deducible, que lo voy a reclamar a Italia. Y cuando lo cobre, cancelo estas cuentas y entrada por bancos. Es decir, que si tenéis alguna factura como empresario o profesional cualificada, ¿vale? Podréis, y que sea con los 27 países europeos, porque es el convenio de reciprocidad a nivel de Europa. Como yo como empresario, para el IVA para mí no es coste, lo puedo reclamar, pero claro, lo tengo que reclamar a donde está ingresado. Pues claro, si me lo cobran en Italia y lo ingresan en Italia, claro, la Agencia Tributaria Española no lo va a adelantar. Se lo digo, oiga, rellene ese modelo, yo lo envío a Italia y Italia revisa las facturas. Si le quiere pedir alguna información, tiene el NIF del correo oficial para notificarle qué es lo que le hace falta. Tiene el banco donde te ingresa el dinero y lo que hacéis es vosotros cuando cobréis cancelar esta cuenta. Si no quisiera reclamar ese IVA, claro, lo tendría que asumir con un mayor coste, lo sumaría al gasto. A veces son cantidades pequeñas, se renuncia a reclamarlo, pues contabilizo el gasto por el total. Porque sepáis que puede reclamar dentro del trimestre siguiente la operación
si la cantidad mínima son 400 euros de IVA con ese país, o bien se puede agrupar todo el año y reclamarlo de enero a septiembre al siguiente año. Es estar pendiente de cuáles son los trámites que hay que hacer con este modelo. Eso sí, si no hacéis esos trámites, evidentemente ese IVA no lo recuperaríais. Y hasta aquí un poco la explicación con ejemplos de cómo contabilizo el IVA devengado y el IVA deducible. En próximos vídeos os enseñaré cómo se hace a nivel comunitario, tercer país, operaciones de servicios, y haremos también un vídeo con supuestos de liquidación más adelante. Gracias a vuestra atención y estamos en contacto.